víctimas civiles, es decir, más palestinos muertos, puesto que esas supuestas lanzaderas de misiles de Hamás o esos lugares estratégicos escondites del grupo radical no son el único objetivo. Es decir, desde el momento en que la maquinaria de guerra también israelí, lo que también se llama en la jerga la propaganda, que quiere justificar, que de alguna manera quiere blanquear las acciones del Ejecutivo y del Ejército israelí, siempre es necesario aclarar que no es lo mismo que la sociedad israelí, que no es monocromática y hay muchas voces y algunas muy contrarias a este tipo de operaciones, sea en Gaza, sea en Cisjordania, pero en territorios ocupados de Palestina. Lo que hay que entender es que también se están destruyendo cables de tendido eléctrico, se están destruyendo también las canaletas, los conductos por donde transcurre el agua potable. Por estas horas vemos que hay una escasez de agua ya siempre crónica en Gaza, pero ahora también se están mezclando con aguas hervidas, porque normalmente esas tuberías se colocan en paralelo para luego poder detectar las fallas, con lo cual la gente ya de por sí acostumbrada a poca agua, ahora tiene todavía menor cantidad de suministro de agua, pero también se están destruyendo otro tipo de edificios con los bombardeos aéreos y ahora mucho me temo que con la incursión terrestre no se van a quedar solamente en lo que es el perímetro de la franja de Gaza, donde se supone que están esos túneles desde donde se lanzan también los misiles a territorio israelí. Lo que yo creo que es importante explicar aquí es, sabemos todos que Hamás es un grupo radical, violento, que no acepta la mera existencia del Estado de Israel y eso hay que condenarlo alto y claro. Pero también hay que condenar la manipulación de las palabras, del vocabulario. Yo no quiero hablar de una manera tan intelectual que la gente no me entienda, en el sentido de que hablar con eufemismos esconde lo que realmente ocurre, que es una tragedia. Daños colaterales son civiles muertos. Y si tenemos que lamentar la muerte, el asesinato vil de 3 jóvenes israelíes que aparecieron muertos sus cadáveres el 18 de junio pasado, también tenemos que lamentar la muerte de aquel joven palestino Abu Hataer, que murió quemado vivo, pero también lamentar que se lancen morteros, que se lancen misiles continuamente, que además jamás sabe que no va a poder erosionar, que no va a poder hacer mella en un ejército muy bien entrenado, muy bien equipado como es el israelí. Entonces, aquí una vez más tenemos que decirlo muy claramente, los que realmente están secuestrando la paz, secuestrando la tranquilidad de sus ciudadanos son los extremistas de un lado y de otro. Israel tiene todo el derecho a defenderse, pero no estamos hablando por estas horas de realmente la causa de esta tragedia, que es la ocupación de territorios palestinos. Si no hubiese ocupación, jamás no tendría razón, primero, de existir, segundo, de atacar a Israel. Y si lo hiciese, ahí tendríamos a 2 estados que están combatiendo, por lo menos a nivel de derecho internacional, en pie de igualdad. Si tú tienes un estado independiente soberano y eres Palestina y yo soy israelí y me agredes, me lanzas un misil, es una declaración de guerra. Y por tanto yo tengo que defenderme con toda la contundencia posible. Pero lo que no se está aclarando, Ana María, en los medios en estos días, por más que se sabe, pero hay que recordarlo, es que el 82%, por lo menos, el 82% de Cisjordania está controlado militarmente, administrativamente también por el Estado de Israel. Hay 3 zonas A, B y C. En la zona A gobierna la autoridad palestina, pero es una zona muy chiquita. En la zona B solamente administrativamente tiene potestad sobre asuntos civiles, pero hay control militar del Estado de Israel. Y en la zona C, donde recae, por ejemplo, la segunda ciudad más importante en población palestina, como es Hebrón, el epicentro que tipifica y simboliza lo más pernicioso de la ocupación, está en la zona C, donde no hay potestad de la autoridad palestina. Esa es la verdadera razón por la que existe un Hamás y estamos de acuerdo en que es una organización declarada terrorista por la Unión Europea, pero también por Estados Unidos y diversos otros bloques de países. Pero lo importante es que no se puede ser tan cínico de reducir la población palestina simplemente a Hamás. Igual que la sociedad israelí no es monolítica, tampoco lo son los palestinos. En Palestina hay cristianos, que por estos días no se nos dice. Hay cristianos que también están huyendo ahora de las bombas que les caen. ¿Y a dónde van a huir? A la casa de su vecino. Es una franja muy chiquita, decíamos que tiene el territorio y la extensión geográfica del cono urbano de Montevideo. ¿A dónde voy? 224 muertos ya en la franja de Gaza, de la cual 45... 260 ya está en 11 días. Razón. Entonces yo quiero aclarar este punto, es muy importante. ¿A dónde van a huir esas personas a las que de una manera benévola se nos dice el ejército israelí
les avisa de que va a caer un mortero, que va a caer un misil, va a caer una bomba en su edificio. ¿A dónde van? A la casa del vecino, que también va a sufrir lo mismo. Es decir, es una falacia. ¿Cree Israel verdaderamente que es una solución no la es una violencia? Solución. Lo que el gobierno de Netanyahu entiende que la solución es la violencia. Yo no voy a poner palabras en boca del señor Netanyahu porque no me corresponde hacerlo. Lo que evidentemente tantos años de este tira y afloja, porque Hamás nace en 1986, es decir, y antes del 86 también había ocupación de territorios palestinos. ¿Dónde están las fronteras que Israel diga, este es el mapa que yo presento a la comunidad internacional, yo pretendo tener este Estado con estas fronteras seguras para mí y a partir de ahí negociar? Nunca sabemos bien dónde está la línea de corte, porque todavía hay una política de construcción de asentamientos que la comunidad internacional entiende que es una política ilegal porque están ocupando territorios palestinos. Entonces, nadie cuestiona el derecho de Israel a existir y también a defender su integridad y a defender a sus personas, muy bien, a sus ciudadanos. Pero también ellos conocen muy bien el precio que se va a pagar por el lado del pueblo palestino y es bastante trágico que se demonice a todo el pueblo palestino y se lo identifique con Hamás, porque allí tenemos a seculares, tenemos a musulmanes radicales y otros que simplemente son musulmanes practicantes de su fe, como también hay ortodoxos judíos que practican su fe y no cuestionan los dictámenes de Alá, o de Dios, o de Yahvé, o de como queramos llamarlo. Entonces, lo que tenemos que entender es que esta incursión ahora solo va a acarrear más muertes, va a darle, como siempre digo, más violencia y más razón de ser a Hamás, porque finalmente el pueblo palestino lo que reclama es el derecho a resistir. Hay muchos palestinos con los que también he conversado que quieren resistir desde una manera pacífica. Hay novelistas como Ghassan Kanafani, el poeta por excelencia Mahmoud Darwish, feministas como Laila Bulugot. Dentro de Israel hay muchos activistas por la paz. Por eso yo siempre distingo entre las políticas del Ejecutivo israelí y la sociedad que van por otro lado. Nadie niega que es horrible vivir en las localidades como Ashkelon, Asderot, cerca de Gaza, con el miedo a las sirenas y si te va a caer un misil, y por más que tengas un cuarto seguro, no es manera de vivir. Y lo triste es eso, que esta injusticia está lastrando el crecimiento, pero sobre todo traumatizando a niños de un lado y de otro de la sociedad. Sí, y sembrando odio, ¿no? Sembrando odio y que realmente ya se mire al otro como el enemigo, sea palestino o sea el israelí. Por eso yo digo que es pernicioso, es cínico demonizar y reducir la causa palestina simplemente a Hamás, porque Hamás no tiene derecho a secuestrar lo que es una reivindicación legítima por otra parte, y no porque lo diga yo, sino porque la comunidad internacional ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que tiene que haber un Estado palestino soberano e independiente. Sí, porque Hamás plantea borrar a Israel de la faz de la tierra. Bien, también es verdad que esas diatribas, esos discursos, sabemos que es una utopía el que digan eso cuando después ganaron las elecciones en el 2006 y ellos saben muy bien que tienen que gobernar pero también negociar con Israel, de lo contrario nada se puede hacer porque no son independientes. Por otro lado también hay que aclarar que igual que muchos palestinos, no solo de Hamás, pueden decir odio a Israel y no quiero que exista, también del lado israelí hay personas que dicen muerte a los árabes en general, no solo a los palestinos, y a los palestinos que se vayan, no queremos nada con ellos, queremos la división. Es decir, no podemos irnos a los extremos, lo que hay que volver a exigir desde la comunidad internacional es que se tiene que llegar a una solución y para eso no hay otro remedio, Ana María, que hacer esto, sentarnos un bando y el otro, tenemos que plantear un mapa encima de la mesa, tenemos que trazar fronteras, pero la causa palestina es una causa territorial por nación, por territorio, luego hay espacio para la negociación. Yo te doy hasta aquí, hasta este kilómetro, tú recibes aquello. Y no hay más tutía, se dice en España. Es decir, cuando negocien unas fronteras y acepten cómo van a ordenar esos dos estados, un palestino viviendo al lado del Estado israelí, si después un Hamás o cualquier otro grupo lanza ataques contra Israel, es una declaración de guerra de un estado a otro estado. Y tendrán que dirimirla como se dirimen en estas situaciones, o mediante la diplomacia o mediante la guerra. Pero ahora hay una guerra asimétrica y realmente es muy triste porque toda esa parafernalia, digo parafernalia de guerra porque hay un montón de panfletos que circulan en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde ves como desde no sé si lo ha hecho el Ministerio de Defensa o quién ha publicado esos panfletos, donde se martillea y se insiste en la idea machaconamente de que jamás se esconde detrás de escudos civiles.
civiles. Vamos a ver, es que cuando se golpean escuelas, porque se dice que Hamás esconde armas debajo de ahí, se está eliminando la capacidad de educar a los palestinos. Cuando estamos bombardeando un hospital, porque decimos que también es un lugar estratégico, resulta que todo en Gaza pasa a ser un lugar estratégico, hasta la playa donde jugaban 4 niños que por estas horas están sus familias llorándolas. Eso es lo que hay que denunciar, el manoseo, la manipulación de las palabras, de lo que sale impreso, ¿no? y de los hechos. Y nadie está diciendo que el Estado de Israel tenga que quedarse sentado esperando a que le caigan morteros, pero ya llevan muchos años lidiando con Hamás, incluso negociando a escondidas o visiblemente con Hamás. Siempre ha habido una relación entre un bando y el otro, pero sobre todo esto a quien alimenta es a los extremistas, por un lado del bando palestino, que por estas horas también se están victimizando y van a poder recibir, cuando se termine esta nueva operación de guerra, van a poder recibir ayuda financiera, pero sobre todo van a recibir apoyos de organizaciones de beneficencia islámica, y volvemos a tener un Hamás que se rearma, que vuelve a nutrirse, resurgir de las cenizas, y en pocos años o en pocos meses volveremos a tener otra vez la misma situación. ¿Cuántas décadas más vamos a esperar para poder solucionar un problema que realmente tiene que lleva terminar? Varias décadas? Exactamente. ¿No? Sí, esta mañana, para los que además les interesa el tema, es muy interesante. Nuestro corresponsal, Quique Kirsenbaum, que lo pueden ver a través de la pantalla de Televisión Nacional, hoy El País de Madrid le publica una nota que él realiza que se titula "Judíos y árabes, israelíes y palestinos nos negamos a ser enemigos". Y entonces dice, hemos sido secuestrados, ambos pueblos somos rehenes de los conozco extremistas. Personalmente aquí, que he tenido largas y muy gratas conversaciones, coincido mucho con su forma de pensar. Su hijo va a una escuela, espero que no le importe que lo diga, que se llama Yad Biyad, o sea, mano sobre mano. No, él lo cuenta acá en la nota. Muy bien, por eso no creo que cometa una infidencia al decirlo, pero esos niños, tanto israelíes que hablan hebreo en la casa como palestinos que hablan árabe en su casa, han colgado un letrero en la escuela que yo visité, por suerte, que dice nos rehusamos, es decir, rechazamos convertirnos en enemigos. Pero es que además uno mira cómo vive, por ejemplo, un musulmán practicante de su fe y un ortodoxo judío, sea en Israel o sea aquí, son muy observantes de su fe, practican, es decir, tienen bendiciones después de comer, tienen un recordatorio para Dios que todo nos lo ha dado, que todo nos lo concede. Es decir, es una visión también desde la religión que es muy similar, y entonces no hay necesidad de seguir machacando la idea de que ellos y nosotros somos diferentes, porque incluso descendemos de la misma línea, que es la línea de Abraham. Por eso a mí me parece que son situaciones muy duras y que hay que hablar no desde el miedo, no desde el interés de insultar, agredir al otro, espero que se entienda lo que queremos decir aquí, sino desde el compromiso de volver a rescatar lo que es la necesidad de rebajar las tensiones y de sentar a estos dos pueblos a la mesa de negociación. Claramente hay espacio para negociar, no se trata de un grupo o de un pueblo que esté pidiendo arrasar por ejemplo, con la sociedad occidental, como hacen Al-Qaeda o el Estado Islámico o una miriada de grupos ultrarradicales yihadistas. En el caso de los palestinos, lo que ellos reclaman es un territorio al que llamar patria, una bandera clavada, un pasaporte y unas fronteras que ellos decidan cómo las quieren proteger. Susana, otro hecho terrible que ha ocurrido en el mundo y que en este momento hay acusaciones cruzadas de un lado y del otro, es un misil que derribó el avión de Malaysia Airlines con 298 personas. En este momento este tema también centra la atención. Evidentemente tenemos que ver cómo evoluciona la información para poder establecer quiénes fueron los responsables de este hecho tan terrible que terminó casi 300 personas muertas, con la vida de 300 personas, 298 personas inocentes. Hoy el mundo está convulsionado por esta noticia, ¿no? Y hay acusaciones cruzadas entre ucranianos y rusos de quiénes fueron los responsables. Lo que sí se confirmó es que un misil pegó contra ese avión, es decir, no fue un accidente aéreo, ¿no? Sino que fue un atentado terrorista, ¿no? Sí, por estas horas hay más preguntas que respuestas, pero también aquí lo que estamos viendo es, una vez más, cuando se cumple un siglo de la Primera Guerra Mundial, de lo que fue también el reordenamiento en aquel momento de las fronteras terrestres, la caída del Imperio Turco-Otomano, el reparto de lo que eran las provincias árabes de ese Imperio Turco-Otomano entre las potencias
coloniales, estamos viendo un nuevo reordenamiento, una nueva reconfiguración de muchas regiones. Una de ellas es el Asia Central, donde claramente Rusia disputa también lo que él entiende que es su derecho histórico a controlar territorios que antaño le pertenecieron como imperio ruso que fue, ¿verdad? Me refiero a Crimea, me refiero a Ucrania. Por eso estas tensiones que ya llevan más de 6 meses, porque llevamos hablando de la tensión entre Ucrania y Rusia desde el mes de noviembre pasado, realmente es muy triste porque todavía hay ciudadanos también en territorio ucraniano prorrusos que entienden que quieren pertenecer a Moscú, que quieren ser dirigidos por las políticas rusas, y en ese sentido yo creo que tenemos que lamentar que una vez más son los civiles los que pagan con su vida este tipo de tensiones, y cada vez más los métodos de guerra son más sofisticados, con lo cual un misil impacta en un avión y te lo baja de un plumazo, y son 298 personas las que fallecen sin comprender por qué son ellos blancos de guerra, ¿no? Vamos a cambiar de tema, sí, porque bueno, los países de la UNASUR estuvieron reunidos con los llamados BRICS, que sí han creado una arquitectura financiera propia. Vamos a ver el siguiente informe y ya venimos aquí. Los mandatarios de Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, líderes emergentes de los llamados BRICS, anunciaron en Fortaleza, Brasil, la creación de una nueva arquitectura financiera con un banco de desarrollo con sede en Shanghái, China, y un millonario fondo de reservas. El Banco de Desarrollo, destinado a financiar grandes obras de infraestructura, tendrá un capital inicial de 50.000 millones de dólares, que será seguido por 100.000 millones de capital autorizado, repartido equitativamente entre Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. La sede del denominado Nuevo Banco de Desarrollo será en Shanghái, su primer presidente será indio y el primer presidente del Consejo de Administración brasileño, según precisó la declaración. Los mandatarios de Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica firmaron también un acuerdo contingente de reservas por 100.000 millones de dólares que dijeron servirá para evitar presiones de liquidez a corto plazo, promover una mayor cooperación entre BRICS, fortalecer la red de protección financiera mundial y complementar los acuerdos internacionales existentes. Los nuevos organismos ejercerán un papel paralelo al del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, todo un desafío, ¿no?, para los países emergentes, esta nueva realidad que se ha planteado, ¿no? Un desafío, pero también es un paso positivo, porque vemos que después de 6 cumbres ya celebradas, este esquema, que no es un esquema de integración, hay que recordarlo así a la audiencia, es un esquema de cooperación sur-sur, como se suele decir ahora, pero sobre todo de economías que entienden que tiene que haber una multipolaridad en el mundo, es decir, que aquellos que antaño eran pequeños o países en desarrollo y que ahora sus economías son pujantes, vienen pegando con fuerza en la escena internacional, tienen derecho también a reclamar voz y voto en lo que es ese ordenamiento económico financiero internacional, sobre todo porque organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional han estado permanentemente cuestionadas, y hoy también una clase nueva, la clase media, que exige a través de sus movilizaciones, esos movimientos de indignados que han plagado el planeta desde el 2011 hasta ahora, desde la Puerta del Sol en España o Wall Street, pero también Chile, México y Brasil, aquí más cerca de casa, lo que están reivindicando es una nueva gobernanza mundial, una nueva forma de hacer política respetando la voluntad de los pueblos, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que estos países ahora dan un paso más para concretar y dejar el simbolismo atrás y concretar una suerte de fondo de reserva millonario para poder acometer proyectos de infraestructura que son muy necesarios para continuar con el desarrollo de estas economías. Brasil, por ejemplo, va a la zaga en ese sentido, muy por detrás de Rusia o la propia China e India, porque está en el puesto algo así como 142 de 188 países cuando hacemos el ranking de infraestructuras. Pero además también la India sufre un déficit de suministro eléctrico crónico, con lo cual ese fondo seguramente sea empleado para poder financiar esos proyectos y seguir creciendo, y a América Latina le interesa el acercamiento a esas potencias porque son mercados muy interesantes desde el momento en que compran aquello que se produce en América Latina, que son las materias primas o los alimentos. Con lo cual, bienvenida a esa cumbre,
ocurre, pero todavía hay algunas incertidumbres, algunas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a acercar, no geográficamente, que es lo de menos, sino culturalmente a países tan disímiles, tan diferentes como una Sudáfrica en el continente africano, con la presencia de tantas tribus, dialectos, el tribalismo, pero sobre todo también otra forma de mirar el mundo, con India, o por ejemplo la concepción de democracia de Brasil no es la misma, no es el mismo concepto que en China o que en Rusia, y yo creo que esos son algunos de los desafíos que tienen estos países, a pesar de que el comercio intra-BRICS, es decir, entre estos países, supera ya los 282.000 millones de dólares. Y bueno, llamó la atención lo que hizo el presidente de la República cuando sacó un mapa y le mostró al premier ruso Vladimir Putin, bueno, precisamente la necesidad del puerto de aguas profundas al estilo del presidente José Mujica, que a esta hora está llegando a Asunción del Paraguay, pero bueno, son obras de infraestructura muy importantes que todo indica que cuentan con el apoyo de Rusia. Vamos a ver si estas expresiones de buena voluntad después se concretan. Exactamente, pero me parece que es bien al estilo del presidente, como tú decías, pero es muy pragmático, le plantó el mapa allí delante y le hizo ver, es acá, usted quiere invertir, usted dice que tiene interés en nuestros países, nosotros necesitamos inversión en vías ferroviarias, en puertos de aguas profundas, y también es muy directo, y yo creo que eso es lo que gusta al presidente Mujica. Gracias, Susana. Gracias, nos reencontramos el próximo viernes.